El Dr. Harlow es la anomalía más peligrosa de todas. Antes de que el Dr. Harlow se convirtiera en una de las peores anomalías, era uno de los mejores investigadores de todo el mundo. Años atrás, él ya había trabajado como investigador en la empresa de Animal Corp, pero se enfermó y todo cambió para siempre, dedicándose únicamente a trabajar en el hospital. Uno de esos días en el que Harlow estaba trabajando, llegó un paciente bastante extraño a verlo. Era un hombre con un traje amarillo. El hombre de amarillo se acercó a Harlow y le dijo: sé que estás enfermo y yo puedo curarte. El Dr. Harlow se quedó bastante sorprendido, ya que nadie sabía de su enfermedad. El Dr. Harlow, muy preocupado, le dijo al hombre de amarillo que de dónde había sacado esa información, y este hombre únicamente le respondió: ven conmigo si quieres curarte. El Dr. Harlow llevaba años buscando una cura para su enfermedad, pero nunca tuvo éxito. Así que si existía la mínima posibilidad de poder seguir con vida, lo iba a intentar. Así que se fue con el hombre de amarillo. El Dr. Harlow aceptó ir con ese hombre de amarillo. Subieron a su camioneta que tenía el logo de Animal Corp. Eso lo hizo que confiara, ya que antes había trabajado para ellos. Pero dentro de la camioneta, el Dr. Harlow se empezó a sentir mareado, quedándose dormido poco a poco. Pero antes de que se quedara dormido por completo, el hombre de amarillo le dijo: tranquilo, pronto te curarás. Cuando despertó, el Dr. Harlow se dio cuenta que estaba en uno de los laboratorios de Animal Corp y vio al hombre de amarillo con algo verde en la mano. El Dr. Harlow preguntó que si eso era la cura, y el de amarillo respondió: esto es mucho mejor que una cura. El Dr. Harlow intentó levantarse, pero estaba bastante débil, y cuando menos se dio cuenta, era demasiado tarde. Ya le habían puesto la supuesta cura. Al principio el Dr. Harlow pensó que sí lo habían curado. Empezó a sentir como poco a poco su enfermedad desaparecía. Dejó de sentirse cansado y se empezó a sentir mucho más fuerte. El Dr. Harlow estaba bastante agradecido hasta que vio su reflejo. Se dio cuenta que ya no era el mismo. Esa no era la cura que le habían prometido. Se había transformado en anomalía. El Dr. Harlow, bastante enojado, empezó a sentir cómo cambiaba su cuerpo. Pero el hombre de amarillo le dijo: pronto nada de esto te va a importar. Ahora tienes que volver a trabajar con nosotros. Muy posiblemente este hombre de amarillo también era una anomalía. Animal Corp necesitaba de vuelta a su mejor investigador, y sabían que el Dr. Harlow era perfecto para esto. Desde ese momento, algo cambió dentro de la cabeza de Harlow. La fórmula que le habían puesto había hecho que el Dr. Harlow cambiara completamente de mentalidad. El hombre de amarillo, antes de desaparecer, le dijo a Harlow: todas las instalaciones son tuyas para lograr conseguir anomalías mucho más fuertes. El Dr. Harlow estaba locamente obsesionado y él quería crear la anomalía perfecta. Dejó de pensar como doctor y empezó a actuar como un científico. Ahora estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para conseguir su objetivo, así que directamente fue a conseguir unos ratones de prueba, y esos eran Ratu y su hermana. El doctor se aprovechó de que ellos no tenían dónde vivir. Ellos literalmente vivían en la calle. Les prometió que si les ayudaba con su experimento, se sentirían mucho mejor y que tendrían siempre un hogar. Ya que se había ganado su confianza, intentó probar una nueva fórmula que había creado. Era una dosis mucho más potente que la que habían usado con él, así que la puso a prueba con Ratu y su hermana. Como ya sabemos, la hermana de Ratu se transformó en el Stalker, mientras que Ratu sufrió una transformación más controlada, muy parecida a la del Dr. Harlow. Físicamente se veía normal, pero por dentro era una anomalía. Ratu, al ver lo que habían hecho con su hermana, intentó atacar al doctor, pero Harlow ya tenía esto controlado. Él tenía la habilidad de controlar otras anomalías, ordenando a la hermana de Ratu a que se fuera al hospital de animales. Por eso es que Ratu ya no lo atacó, porque vio el poder que tenía sobre su hermana. El Dr. Harlow trató de hacer lo mismo con Ratu, pero con él no funcionó. El Dr. Harlow le dijo que si intentaba hacer algo, no volvería a ver a su hermana.
Ratius salió corriendo del lugar, llevándose con él una foto de su hermana, una nota que confirmaba que era el Stalker y una maleta con todos los documentos de los experimentos. Escapando de ese lugar, Harlow no le dio importancia a eso, ya que sabía que no haría nada por su hermana. El Dr. Harlow con el tiempo se empezó a volver más loco. Pasó de buscar la cura para varias enfermedades a ser la enfermedad misma. El Dr. Harlow quería crear más anomalías, cada vez más fuertes. Con el tiempo, el Dr. Harlow aprendió a controlar su transformación. Viéndose físicamente normal, por dentro seguía siendo la misma anomalía. Gracias a eso, el doctor pudo volver a trabajar en el hospital. Ese era el lugar perfecto para poder continuar con sus experimentos. Todos pensaban que era el mismo doctor de siempre, y nadie imaginaba lo que tenía planeado el doctor. El Dr. Harlow fue modificando los medicamentos para que todos los que lo usaran se infectaran y se volvieran anomalías. Y mientras todos pensaban que estaban siendo curados, en realidad era todo lo contrario. Y a sus propios trabajadores y amigos los utilizó de prueba, usando a un guardia de seguridad que llevaba años trabajando con él. El Dr. Harlow sabía que él tenía problemas para ver, y con la promesa de que iba a volver a ver bien, el Dr. Harlow convenció a este guardia a ir a Animal Corp. El guardia, muy emocionado, aceptó. Cuando el guardia llegó a los laboratorios, lo primero que le dijo el Dr. Harlow fue: pronto podrás verlo todo. El guardia estaba bastante emocionado, que solamente le agradeció al Dr. Harlow. El Dr. Harlow lo llevó a la misma habitación en la que lo habían transformado a él. Lo puso en la máquina de rayos X y al mismo tiempo le inyectó la fórmula. El Dr. Harlow simplemente le dijo: tranquilo, todo estará bien. La fórmula y esos rayos X se habían juntado. Todo se combinó dentro de él, y el cuerpo del guardia al instante empezó a cambiar. Se empezó a poner oscuro por completo. Un humo negro no dejaba de salir de su cuerpo, y sus ojos cambiaron completamente. Ahora eran gigantes, brillantes y rojos. Y en su cara se podía ver una sonrisa bastante aterradora. Este fue el inicio del monstruo de las cámaras. El Dr. Harlow simplemente lo volteó a ver y le dijo: te dije que lo podrías ver todo, ordenándole que volviera y cuidara el hospital. Por eso es que en el juego, cuando intentamos usar las cámaras, logramos ver esta anomalía. Poco a poco el Dr. Harlow fue experimentando con más animales y fue creando a las demás anomalías. Así el Dr. Harlow continuó yendo al hospital, actuando con normalidad. Si alguno de sus trabajadores sospechaba algo, lo desaparecía y lo reemplazaba por otro. Por eso es que en el juego sabemos que han pasado diferentes trabajadores y que todos han sido atacados por anomalías. Recuerden que esto únicamente es una teoría. Coméntenme cuál fue su parte favorita.